Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de La Vieja Guardia. Ya llevamos un mogollón de ellos. Ya esta es la cuarta temporada, ya esto es el apoteósico. Y hoy tenemos a un invitado también especial que viene con recomendación, cosa que agradecemos. Siempre que los invitados vengan con recomendación, nosotros ahí no podemos decir que no. Y aquí tenemos a Iván González, que viene recomendado por otra invitada que tuvimos anteriormente, que es Marta Medi. Casi me traiciona la memoria, pero no. Y que estuvo con nosotros y estuvimos ahí también un rato largo con ella. Y ahora vamos a interrogar a Iván. Bienvenido, Iván, a este podcast. Muchas gracias. Bueno, hola a todo el mundo y encantado de venir y de participar en este podcast con vosotros. Así que vamos, empecemos, ¿no? Para adelante. Así da gusto, a ver si acabas así. La gente no es lo mismo el invitado cuando llega que cuando sale, ¿no? Ahí ya son dos temas diferentes habitualmente. Sí, porque a veces es como una entrevista de trabajo o algo. Es la Depende del día. Efectivamente. Yo me siento entrevistando, yo practico también para cuando quiero contratar a alguien, pues... algunos de nosotros estamos contratando, por cierto. Podéis enviarnos vuestros currículos. Ahora, no os garantizamos que el trabajo vaya a durar, pero podréis enviarnos vuestros currículos. Tenemos aquí a Sergio y a Manolo, que forman parte del core ya profundo del podcast y que bueno, hoy vamos, ya sabéis que estamos aquí en una situación un tanto crítica a nivel mundial, o un poco impresionados por los acontecimientos de las últimas semanas, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de nuestro libro, porque nosotros nos gusta hablar de nuestro libro, también vamos a dejarle a Iván que hable de su libro, especialmente hoy, y vamos a comentar un poco, empezar por las noticias, como suele ser habitual. Hoy tenemos guión, o sea que está muy bien tener guión, la verdad, habría que hacerlo casi siempre. Tenemos aquí, empezamos por una noticia que es tenemos sobre todo hoy noticias de empresas grandes. Tenemos que Intel anuncia un investimiento, una inversión inicial de 33 billones de euros, billones supongo que americanos, para investigación y desarrollo y fabricación en la Unión Europea, con una Silicon Junction en Magdeburgo, Alemania. Bueno, en Magdeburgo solo hay cabras y, bueno, vacas y poco más. Está relativamente cerca de Berlín. Pero no sabía yo que Magdeburgo tendría debe ser para algo grande, porque cuando hacen algo en Magdeburgo, es decir, no es el polo económico habitual, el polo no es uno de los grandes, ni está en el oeste, ni es Berlín ahora, que es donde más o menos todo el mundo, todas las startups o sea, Berlín es el Silicon Valley casi europeo ahora mismo, porque ahora que no está Londres, es el sitio de las startups. Y por algún motivo han escogido Magdeburgo. Tampoco está demasiado lejos de Berlín. Es porque van a montar una fab de semiconductores. Y claro, supongo que necesitarán espacio, necesitarán un sitio que sea barato, necesitarán quitarle el agua a algún sitio porque... Es Alemania del Este, por lo tanto debe tener subsidios y todo eso. Y bueno, está bien. Es una ventaja. Porque tiene las ventajas de estar en el este, ahí sí que puedo hablar un poco, tiene las ventajas de estar en el este y ser Alemania. Es un poco lo mejor de los lados, siempre y cuando que Alemania no pase nada adicional los próximos años. Bueno, ¿quieres comentar algo más al respecto? No, me parece que va a haber mucho trabajo. Es una buena cosa. Eso es bueno. Eso que sea para robots solo. Si es para robots. A ver, las fabs normalmente es el core, ¿no? Entonces, normalmente necesita mucho personal muy cualificado, muy técnico, y pues un poquito de todo, desde, por
robótica, control de agua, todo, un montón de logística, o sea que trabajo en general cualificado. A mí me parece que es una buena idea porque así de esa manera pues, sales un poco solo de la fabricación en Asia, ¿no? Y en Estados Unidos, que también tienen las grandes fabs allí. O sea que, no sé, una buena noticia. Vale. Bueno, cambiando ya, porque tenemos bastantes noticias, porque han pasado muchísimas cosas. O sea, ha pasado 3 semanas desde que grabamos el podcast. Es verdad. Ubisoft emite anuncia que emite un reseteo de una password después de haber sido hackeado. El mismo grupo de hackers que entró en Nvidia. Supuestamente. Supuestamente. Aquí todo es supuesto. Sí, pero parece que Ubisoft no ha hackeado de vuelta a los hackers, que es lo que pasó en Nvidia, que es lo que hablamos en el podcast anterior, que los hackers fueron hackeados por Nvidia, pobrecitos. Mucha pena. Pues no sé si aprenderían, porque si lo han vuelto a hacer y son los mismos, pues no lo sé. Pues bueno, no se sabe si son los mismos o no. El mismo grupo de hackers sacó la bandera cuando se anunció que habían roto Ubisoft y dijo, fuimos nosotros, pero digamos que están entredichos, que la gente está dudando que hayan sido ellos. Pero esto que son como los de ISIS o que se apuntaban todos los tantos, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Sí, creo que van por ahí los tiros, de que este grupo no está muy bien visto precisamente por eso. Ay, por eso. No tienen valores estos hackers nuevos. Claro, es eso. Pues eso es lo que... Bueno, tampoco hay mucho más que comentar al respecto. Hemos sido hackeados. Tenemos otra noticia aquí, curiosa también, sobre una gran empresa. Esta semana también es mucho de grandes corporaciones. Microsoft, alguien se ha dado cuenta de que está probando anuncios en el Explorer de Windows 11 para hacer, está probando anuncios y haciendo A/B testing en el Explorer de Windows 11. Es decir, como un poco como los móviles, ¿no? Al final, que tienes anuncios por todas partes. La verdad, pagas por un sistema operativo y que te pongan anuncios, a mí me pongo... Sí. Yo creo que el movimiento de Microsoft va más en la línea de que no pagues el sistema operativo. De hecho, ya han anunciado que en el Windows 11, si tienes una versión, digamos que no legal del todo, lo único que van a hacer es ponerte una mosca en el escritorio y se acabó. Ya la actualización fue gratis, porque los que teníamos Windows 10 nos ofrece Windows 11. Entonces, prácticamente lo están dando gratis. O sea, si tenías el 7, te actualizaste al 8, del 8 al 10, del 10 al 11, pues no has pagado a Microsoft nada más que en todos tus datos, porque si monitorizáis el tráfico que hace Windows, efectivamente, yo creo que está ahí. Ya has pagado el 100%. Sí, después con los fabricantes de escritorio, porque cada actualización son gigas y gigas en los discos duros, o sea, también que pagas ahí con eso. Está patrocinado, las actualizaciones están patrocinadas por fabricantes de discos duros. Otra noticia que no está en el guión, pero que os puedo comentar, que parece ser que el volumen de negocios más grande de todas las grandes compañías que existen, Facebook, Google, lo que sea, Amazon, el volumen más grande de publicidad, de dinero en publicidad, pertenece a Amazon. Es decir, es la que más mueve publicidad. Y la razón es bastante evidente, es que la gente que va a Amazon va a comprar. Por lo tanto, ahí puedes gastarte más porque sabes lo que va. Si está en Facebook, a lo mejor está mirando el último post de su abuela, o si está en Google, a lo mejor está buscando cuáles fueron las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Pero si está en Amazon, ya sabes lo que va. Por lo tanto, tiene sentido que se meta más dinero en esa plataforma. Continuamos. Sí, una que ha sido muy sentida en nuestra comunidad por parte de algunos usuarios, que es que Google elimina YouTube Vanced. Yo tengo que admitir que el servicio, que no lo conocía hasta hace unos pocos meses, y estaba pensando que iba a reemplazar mi suscripción a Google Plus, pero ya veo que no. Pero a ver, hace cosas fantásticas como saltarse la sponsorización de NordVPN.
que si nos estáis escuchando, pues os podemos poner, pero saltamos cuando salga en el podcast, por favor, con las VPNs. No, pero si es en las partes promocionales, pues se las salta directamente. No tiene publicidad, es fantástico. Pero ya han empezado a dejar de funcionar instalaciones antiguas, porque yo lo tengo en un tablet sin actualizar y ya está dando un 400, un bonito, ¿no? Pues parece que hay una alternativa a Advanced que se llama... ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, existe una alternativa así, similar, sí. Lo pusimos en nuestra comunidad. Pero bueno, podéis informaros por Reddit. Habitualmente es donde salen estas alternativas. Bueno, así. Meta va a crear 2.000 nuevos trabajos en España. Concretamente parece ser en Madrid. Creo. Porque hay un centro ahí. En Málaga. Pues no lo tengo claro ahora mismo, ahora que lo dices. ¿Se puede buscar pues, la noticia? A instalar. Pues es una buena noticia, porque lo primero no sé dónde van a sacar otros 2.000 personas. Bueno, 2.000 personas las sacas. El tema es cómo sean las personas, pero 2.000 personas las sacas de cualquier sitio. La verdad es que están buscando como locos por todo el este. Si siguen torturando a la gente como torturan en las entrevistas, pues no sé cuánta gente contratarán, pero... Pues yo creo que todo el mundo quiere trabajar para una mayor, ¿no? O sea, sí, el problema es pasar las entrevistas, no es... Que finalmente es Madrid, sí. Pues sí, Madrid. es Madrid. Pues ya sabéis, claro que ahora también está mucho el tema de en remoto. A lo mejor no solo deriven que esté ese. Yo espero que sea así también, ¿no? No, pero entonces, ¿para qué anunciar que es en España? Por el tema fiscal, porque entonces pasa, esa gente va a pagar sus impuestos en España. Es mi idea. Bueno, es lo que yo pensaría. Es decir, esa gente, la parte le servirá también a lo mejor para poder desgravarse. No lo sé, estoy hablando un poco por hablar. Para poder grabarse un poco los impuestos de todos los anunciantes que van a querer. Y si se cambian las leyes, a lo mejor que los anunciantes que se pagan su publicidad, el anunciante español de pipas que se anuncia su publicidad en Facebook, pues pague tanto de publicidad y el gobierno le pague impuestos y puedan desgravar una parte usando desarrolladores. Es la idea que podría ser. A ver, lo que dice la gente es que en este momento Meta está teniendo muchísimos problemas para contratar en Estados Unidos porque tienen tan mala fama que nadie quiere ser contratado. Pero en España, como vamos por el dinero, pues a ver, si nos pagan... Pues allí bueno, no somos los únicos que mercenarios de este planeta, pero claro, hay un tema ahí que sí, que me han... hablando de... No quería entrar en el tema, pero ya que estamos en eso, hablando de la situación en el mundo, me hablan de que, aparte de los desarrolladores ucranianos, muchos de ellos que han perdido su trabajo, me hablan de que los rusos también, hay muchísimos, y esto me lo hablan los propios rusos que conozco aquí en Berlín, están deseando salir de Rusia. Y entonces puede que haya un influjo, o incluso, pero muchos, es decir, yo también entiendo que habrá muchísimos programadores que aunque estén en Rusia, ya tienen trabajo. O sea, no, el mercado está tan internacionalizado y especialmente los programadores del este de Europa se cotizan mucho. Entonces, yo creo que tampoco va a ser aquí el acabose de que van a venir los extranjeros, como cuando fue en el fútbol el caso Bosman, que iba a venir y el futbolista español se queda sin trabajo. Pues, a ver, pero es la situación que hay ahora mismo. Yo he trabajado con muchos ucranianos en remoto, con equipos ucranianos. La verdad es que la situación es un poco crítica y mi LinkedIn está lleno de Agile que se va con un arma a la guerra. O sea que en este momento mi LinkedIn parece un reporte de guerra más que otra cosa. Y pues yo tengo un amigo en Cisco que su equipo está basado principalmente en Ucrania y entonces están ahí con los stand-up en los stand-ups en los búnkeres. O sea que la situación es muy crítica, que se habla mucho de por qué Europa estamos más involucrados con esta guerra que con otras, pues porque nos toca más cerca, realmente. O sea, nosotros sí que tenemos mucho contacto, no solo con Ucrania, sino con Rusia. Con Rusia, pues mis amigos en Londres, tengo muchos amigos ucranianos y rusos. O sea, también
hay que mirar. Creo que Moscú está más cerca que Chicago de Florida, una cosa así de España, que una cosa así, pero los kilómetros a lo mejor no engaña, pero desde luego que Moscú nos queda, toda Europa hasta Moscú nos queda bastante, Moscú o Kiev nos queda, es más pequeña que lo que es Estados Unidos de costa a costa, por ejemplo. Es una guerra también que nos involucra porque es muy tecnológica y al mismo tiempo muy También. poco tecnológica. O sea, tiene las dos cosas a la vez. Vemos los vídeos de los combates en Combat Footage en Reddit y al mismo tiempo pues en LinkedIn nos salen ahí las noticias y no sé, nos toca mucho más cerca. También nos preocupa más, a Manel más que a nosotros, porque yo desde Inglaterra pues aún no llegan las V. Sí, pero bueno, primero es Berlín y después ves Londres, que también los dos que más se lo merecen de recuerdo. Es decir, Sí. también otras cosas que sabe uno es que el primer misil apuntando, el misil que está apuntando es a Berlín. O sea, que tampoco está tan lejos. Ya. Y por un recuerdo para los amigos. Pero bueno, sí, no vamos a seguir por ahí, por razones obvias. Y continuamos que Google Domains sale de la beta. Perdón que me ría. Aquí recomiendan usar el código Friends of Domains con mayúsculas a checkout for 25% off. Y que solo después de estar del 2015 en beta. Hay un comentario aquí de alguien que a eso se le llama eficiencia. Bueno, no sé, es que vamos a ver, los dominios, bueno, hacen falta, pero ya no hacen falta tanto como antes, ¿o sí? ¿Qué opinas? ¿Cómo que no? Yo sigo comprando dominios y no usándolos. ¿No es lo que hacéis? Lo tuyo coleccionismo. Ya. Sí, pero en el coleccionismo, porque tú compras algo, tú compras un jarrón chino y lo tienes ahí, pero a lo mejor lo tienes que limpiar de vez en cuando. Pero el dominio lo tienes que pagar cada año y hay algunos dominios que no son baratos. Ya, yo tengo fraggle.rocks. ¡Oh! Fraggle.rocks y aún... Ya sabes, si estás interesado en tener ese rollo nostálgico de los 80, pues... Bueno, lo uso para mis cosas. Podéis hablar con Sergio. Sí. Mandándonos un correo al correo del podcast, que contacto@laviejaguardia.vg y Sergio, y podéis mandar ofertas por el dominio fraggle.rocks a Sergio. Sí, Es más está divertido. beta. En vez de mandar ofertas, mándennos cosas que hacer con ese dominio. Eso. A mí viene la imagen, claro, pero el problema es que esta tiene copyright, pero bueno. En este momento fraggle.rocks apunta a una de mis webs, links.lucus.org, que es una web súper clásica de los 90 y seguirá siendo clásica porque nunca la vamos a actualizar. Entonces... Eso nos congratula. De hecho, la web es lo bonito, ¿no? Que sea clásica, que no sea las porquerías ahora de... Totalmente, carga instantáneamente. Con páginas sí, igual, single page applications. Bueno, continuamos porque si no nos quedamos eso y bueno, continuamos, además de eso. Conferencia de NVIDIA, GTC. GTC. Yo hoy no soy GTC. Core, yo hoy soy GPU. A ver, cuéntanos todo. Pues es esta semana, empezó ayer, por ahora se ha visto pues la keynote y ayer yo estuve enganchado a pues 5 o 6 conferencias diferentes. 1000 cosas, como siempre, desde cosas de inteligencia artificial, desde gráficos, pasando por hardware, cómo gestionar memorias en la Jetson, de todo. Y en la keynote, como no, anunciaron sus grandes novedades y una vez más NVIDIA rompiendo el mercado y diciendo aquí estoy yo y el resto que se vaya yendo a casa, que ya lo tenemos aniquilado. Han anunciado su nuevo procesador que va metido dentro de 4 U en un armario de servidores, que es el H100, y anuncian que lo pueden escalar hasta tener un superpod, que son, creo que eran 16 armarios llenos de cacharros de esos, con números auténticamente brutales para cálculo y inteligencia artificial. De hecho, como ejemplo de uso, dicen que han estado simulando la Tierra, el clima de la Tierra, con datos de hace 40 años, o sea, datos históricos de hace 40 años para predecir el futuro,
del clima en la Tierra. Y dicen que les está dando bastante buenos resultados y que han conseguido predecir el tiempo acertando bastante y cuadrándolo todo. Lo llaman, creo que Tierra 2 a esta simulación, y entre eso y el Omniverse, que es la plataforma estrella de NVIDIA ahora para integrarlo todo e intentar hacer simulación de realidad física, de robot, de inteligencia artificial, de absolutamente todo, pues rompieron la keynote, vamos, bastante brutal. Se ve cómo entrenan en entornos virtuales a los robots y esas inteligencias artificiales luego se aplican a robots físicos y funciona la primera. Bastante flipante. Y lo que decía así del SuperPOD, pues hablamos de 18 flops por segundo en FP8 y 275 petaflops en FP64. O sea, una auténtica burrada. Wow. Yo no sé ni lo que es un flop. Pues peta, pues por encima. Exacto. No, pero ¿a qué escala universal es eso? Pues hazte una idea. Para poder simular el planeta durante 40 años y ver que las simulaciones le están funcionando, pues hazte una idea. O sea, espera, ¿esto en campos de fútbol cuánto es? Un exafio. Ahí está, no. Sergio, eso tienes que... los que son como tú, tienes que medir lo que son que vienen de esa ciudad, tienes que medirlo en coruñas. Es decir, sí, ¿en cuántas coruñas es eso? Hay cuántas coruñas, ¿no? Pues tenemos las noticias así un poco de Rusia, en la que sí. está usando tecnología pues para identificar combatientes y muertos. Sí. Son un poco tétricas, la verdad. Y luego parece que Rusia se piensa quedar con todas las empresas que abandonen el país. Eso incluye Microsoft, supongo que han dicho que se van a quedar Microsoft. La gente pues están sacando los discos duros, destruyendo los discos duros en empresas de tecnología que conozco yo, porque obviamente no quieren que los rusos se queden con los códigos fuentes de ciertas cosas, pero también están haciendo cosas como bloqueando dispositivos de seguridad. O sea, si tú tienes una empresa de seguridad, pues que sea americana y estás en Rusia, tu dispositivo dejará de funcionar. Y eso no da mucha seguridad para que a mí siempre me preguntan, ¿tú conoces mucho de IoT? ¿Qué tienes en casa de IoT? Y yo, nada. O sea, todo lo que hay en casa de IoT lo he programado yo. Lo he diseñado yo, he hecho la electrónica, he hecho el hardware, lo he montado yo, lo he programado yo. Por eso falla de vez en cuando. Pero no me va a entrar un hacker por ahí. No lo sé, pero preocupa mucho, ¿no? Imagínate que tienes unos servidores firewalls Cisco y deciden que te abren los puertos para que puedas... Pues es preocupante, ¿no? La guerra tecnológica donde estamos en este momento. Bueno, yo creo que podemos saltarnos un poco ya las noticias de la guerra y todo esto, llevamos ya dando la... Bueno, hay un link que pondremos que es en el que eres un granjero y puedes robar los tanques rusos. Es un juego online que yo he estado jugando. Sí, hay un juego online para robar tanques rusos, sí. Y es fantástico. Así que en Unity lo han hecho bien rápido y nada, lo pondremos en el link en la web de la vieja guardia. No, estoy pensando, porque claro, a lo mejor se puede usar también un tanque de tractor. Eso sí que no... Claro, no puede ser. Les quitan la torreta y eso, después de la Segunda Guerra Mundial, no había muchos tanques reconvertidos a tractores. Eso... Sí, es una nota humorística en todo este caos yo sigo un youtuber que se llama Master Milo, que reconstruye tanques. Y es un pasatiempo que tiene él con sus colegas. Y si queréis ir a verlo, hace unas cosas, unas virguerías con los tanques brutales. Vale, pues pasamos página y hablamos con nuestro invitado, Iván, por fin. Iván, lo siento por tenerte ahí en segundo plano durante todo esto. Pero la verdad nada. Pues empezamos contigo. A ver, tenemos aquí, empezamos hablando un poco, presentándote y tenemos... tú también estás involucrado en la Fabada Conf, sí. Organizador de la Fabada Conf. Sí.
Bueno, entonces, para ir haciendo boca, nosotros siempre hacemos la misma pregunta. ¿Cuál fue tu primer ordenador? No hace falta que... si te acuerdas, si no puedes inventarlo. ¿Propio o el primer ordenador que he tocado? Porque... Ambos. Ambos. Nosotros somos... ¿Qué estamos? Pues el primer ordenador que cayó en mis manos fue un MSX de finales de los 80, que no era mío, obviamente, era de mi hermano. Yo por aquella época tenía pues 3, 4 años y pues evidentemente con 3, 4 años ves a tu hermano pues andar con algo que parece que genera colores en la televisión y dije, ostras no, evidentemente con 3, 4 años no, pero dije, bueno, yo quiero tratar de hacer eso. Y nada, pues con las revistas de Micromanía que tenían los típicos códigos fuente de BASIC para volcarlos, pues iba tecleando y al final veía que en la pantalla ocurrían cosas. Entonces fue una sensación bastante, todo me gusta. Y luego el primer ordenador propio fue con 11, 12 años, un Pentium 3 a 500 Hz, en donde pues empecé a darle al gaming bien temprano, ya con tipo la época de Quake 2, Doom y demás. Y pues sí, propio Pentium 3, ajeno MSX. Pues ya veo que tú empezaste entonces con el gaming antes de entrar a más IT y programación. ¿Es así? Sí, realmente, o sea, yo siempre tuve claro que quería dedicarme a este mundo del desarrollo de software, pero fue gracias o por culpa de, llámalo como quieras, los videojuegos. Sí. Yo dije, pues estaría genial poder dedicarse a crear cosas, videojuegos o software o lo que sea, con esta máquina que tengo aquí delante. Entonces, desde bien pequeñito ya tuve claro que quería dedicarme a ello. Pero no has estado en la industria, ¿no? No has hecho videojuegos. No. Al final opté por el desarrollo web porque, bueno, al final, pues, los estudios, la época en la que coincidió en el que terminé los estudios, pues, fue lo que me atrajo, ¿no? Al final, el desarrollo web. Y el desarrollo de videojuegos lo dejé un poco aparte, más como hobby, haciendo pequeñas cosillas por mi cuenta, pero, vamos, nada serio, vamos. Bueno, los videojuegos han destruido muchas carreras profesionales de informática. O sea, y también las han creado, También las han creado, sí. Sí, nada, pero yo... la razón o la culpa la tuvieron los videojuegos, pero empecé en el mundo del desarrollo web porque al final fue lo que me atrajo en última instancia. Había mucho tiempo, hace como 10 años, tal vez. Me acuerdo de una pregunta de Hacker News que era: ¿cuántos de vosotros queríais hacer videojuegos y acabasteis haciendo PHP? Y eran como las respuestas, como 400 respuestas de gente que decía, yo quiero hacer juegos en PHP de hecho, ahora que comentas PHP, fue el primer lenguaje de programación de desarrollo web que utilicé en el trabajo fin de carrera. Hice mi trabajo fin de carrera con PHP y ahí fue donde me picó ya el gusanillo de, bueno, parece que esto me gusta, vamos a seguir por aquí. Así que... Sí, con PHP, ¡guau, qué huevos! Y sin ningún framework, porque, o sea, esto fue lo más gracioso porque, bueno, pues me dieron el proyecto, lo hice, lo presenté, etcétera, etcétera. Pero de aquella, pues como todavía no estaba muy metido en el mundo de desarrollo web, pues no tenía ni idea de que existían frameworks específicos para desarrollo web. Y me piqué el proyecto, me hice un modelo vista controlador PHP a pelo. Para sorpresa, 2 meses después me di cuenta de que existirían tecnologías como Ruby on Rails, que frameworks ya específicamente dedicados al desarrollo de web. Y pensé, vale, he estado trabajando 3 meses en el proyecto fin de carrera, cuando con Ruby on Rails podría haberlo terminado muchísimo más, muy rápido, de forma más ágil y evidentemente mucho mejor, un mejor resultado, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, yo vengo estás hablando de algo, estás hablando de una época muy interesante, de una época que hemos tocado poco en este podcast,
Hablando de la época de Ruby on Rails y no solo, sino la inspiración que sirvió de Ruby on Rails. Pero yo creo que también Ruby on Rails tuvo un poco de los frameworks que había antes de PHP. Lo que pasa es que eran muy verbosos, porque también el lenguaje tampoco daba mucho para sí. Y Ruby tiene ciertas características funcionales que ayudan mucho a evitar, a no repeat yourself y un poco a organizar el código mejor. Dicho esto, hay gente que asesinaría antes que tocar algo en Rails. Pero bueno, continuando con el tema. Si empiezas a trabajar PHP, continúas con eso, cambias de tecnología, ¿qué haces después? La verdad, bueno, al finalizar la carrera, pues empecé en una empresa de aquí, de Asturias, de Gijón, en el que básicamente me pasé 3 años y algo, 4, en el departamento de I+D, realizando proyectos con tecnologías como Ruby, Ruby on Rails. La empresa pues estaba muy enfocada a desarrollo web, soluciones para otras empresas. Entonces, pues continué ahí, me salté a otra empresa que en este caso no era de productora de consultoría, pero también trabajaba con la misma tecnología, Ruby on Rails, hasta que me topé con Elixir y Phoenix, que son otra tecnología que es en la que actualmente trabajo, y fue como otra vez amor a primera vista, ¿no? Lo mismo que me ocurrió en aquella época con Ruby y con Rails, pues me ocurrió, ¿no? Con Elixir y Phoenix, y dije, pues quiero trabajar de esto. No sé si Manolo o Sergio han probado alguna vez Phoenix. No. O sea, si porque aquí yo sí lo he probado. Nos faltaría Imo o Alberto, que son 2 de los que sí sé que han tocado bastante. Sí. Bueno, yo admito haberlo probado y haberme dado de frente con problemas de dependencias, que es lo típico. De hecho, he visto algún vídeo que recomendaba, no aprendas Phoenix, aprende Erlang primero. Veo que tú asientes, así que primero hay que aprender Erlang, o aprender Elixir, perdón. Primero. Sí, o sea, vamos, básicamente, obvio, si vas a utilizar Ruby on Rails, primero aprendes Ruby, y si quieres desarrollar Phoenix, primero pégate con Elixir, y cuando ya más o menos hayas hecho ese cambio de chip de programación orientada a objetos a funcional, y ya puedas plantear la solución al problema que necesitas, pues ya pues coges Phoenix, que es el framework de desarrollo web por antonomasia en Elixir, en el mundo de Elixir, y pues ya te puedes montar, vamos, lo que quieras. Bueno, pues la verdad es que ahora mismo sigues usando Phoenix, sigue la luna de miel, es una relación larga. Pues a mí se me vienen muchas preguntas al respecto por comparar, ¿no? Que hablamos antes de lo que era el PHP pelado, pues que algunos aún tenemos alguna aplicación por ahí, como Sergio, una aplicación ahí del PHP de Catapum. Los frameworks, que son Rails y Django que llegó relativamente mucho más tarde, ¿no? Y después Phoenix. Digo relativamente Django porque Django sobre 2009, 2010 acaba la 1.0 y Rails se llevaba a la 2 o la 3 y ya yo muy avanzado. Al mismo tiempo había otros frameworks, PHP había muchísimos. ¿Qué ventajas ahora? Decirte, véndeme tu framework. ¿Qué ventajas tiene para los que para los que quieren, estén tentados pero no se atrevan a dar el paso? Hay mucha gente ahí que no se atreve ahí, que querían, pero ¿qué ventajas tiene Elixir o Phoenix con respecto a los frameworks que son más, como quien dice, bueno, más populares y más establecidos? Pues habitualmente ahora mismo es Rails y Django. Desde los últimos 10 años, la verdad. Sí. Hombre, a ver, ventajas. Realmente al final Rails versus Phoenix en cuanto a concepto son bastante similares, porque se nota que la comunidad de Elixir y de Phoenix viene de Ruby on Rails. Chris McCord viene de Ruby on Rails, José Balín, el creador de Elixir, viene de la comunidad de Ruby on Rails. Entonces, diferencias en cuanto pues este framework te ofrece unas funcionalidades que este otro no. Ambos son modelo vista controlador de libro, tanto Ruby on Rails como Phoenix.
Ventajas que te podría decir, pues evidentemente Elixir, la performance que te ofrece es bestial, pues el estar encima de Erlang y de Beam, la máquina virtual de Erlang, o sea, te da ciertas capacidades de procesamiento, de paralelizar procesos y de robustez, etcétera, y de escalabilidad que quizás, y digo quizás porque es la típica frase de Ruby on Rails no escala, ¿no? Bueno, sí, siempre se puede escalar. O sea, Todos sabemos que sí, que eso es un mito, ¿no? Exacto. Esa frase es un poco cogida con pinzas, pero al final, pues sí, Elixir es nueva tecnología, muy performante y pues la verdad es que si os digo la sensación que he tenido trabajando con ambos, me siento más a gusto y siento que puedo ir un paso más allá con Elixir y con Phoenix. Yo tengo que decir que leí hace unas semanas, tal vez meses, que había una encuesta sobre satisfacción de los usuarios con respecto a sus herramientas y el ranking número 1 era para Elixir y Phoenix, en comparación con Django y Rails, que son muy maduros. Y eso algo dice. Después me encuentro, por ejemplo, que ya entrando bastante ya en chicha, en detalle, hay diferencias serias y hay cosas nuevas que están inspirando a otros frameworks. Por ejemplo, LiveView. Sí. LiveView, que es algo que incluso llegó, o está hablando David Heinemeier Hansson, de reputación un tanto difusa, creador de Ruby on Rails, diciendo que la web va por ahí y que está mucho mejor usar ese estilo que está usando LiveView, que es un servidor, un puerto conectado a WebSockets que sirve el HTML y no usar los procesos recargados con los frameworks JavaScript que te crean un SPA, una página de una sola aplicación, una aplicación dentro de una sola página y por el estilo. Tú, por ejemplo, tienes experiencia tienes experiencia con LiveView. Sí. ¿Y cómo se compara con respecto a un framework más tradicional o a un framework JavaScript? El tema es que, como bien acabas de decir, pues eso, Ruby on Rails, bueno, DHH, prácticamente cogió la idea de LiveView y al final pues implementaron su contrapartida en Ruby, que es Hotwire. Sí. Básicamente tienen la misma filosofía, funcionan por debajo, ¿no? En las tripas funcionan un poquito diferente porque LiveView no envía no refresca todo el HTML, solamente refresca las partes que necesita refrescar, etcétera. Pero bueno, como tú bien dices, pues es algo bastante fresco y el tener pues esta idea de sockets conectados que automáticamente refrescan solamente la parte del usuario que el usuario necesita ver refrescada, etcétera, son cosas que van surgiendo en comunidades, pues eso, tan nuevas como la de Elixir y Phoenix, y que pueden sentar un poco las bases de cómo continuar, ¿no? en el resto de tecnologías, de frameworks, de lenguajes de programación. Una cosa que quería apuntar, el problema que veo a Elixir y Phoenix con respecto a Ruby on Rails es precisamente una de las características que comentaste es el poco tiempo que lleva, ¿no? Es decir, la comunidad es excepcional, es brutal, pero se nota que todavía faltan muchas librerías que implementar, que Ruby on Rails, debido a que ya llevan, pues, no sé si son 15 años. 15 años, más. Llevan 17 años. Sí. Se dice rápido. Pues ya... Sobre 2005 estamos hablando de la primera versión de Rails. Eso es. Entonces, claro, hay una base ya de librerías, bueno, en este caso de gemas, de funcionalidades que pues te pones a tratar de hacer un MVP y dices, vale, pues esta funcionalidad ya la tengo implementada con esta gema, con esta otra, etc. Que, sin embargo, con Elixir y Phoenix puede que la tengas o puede que no y te la tengas que picar tú mismo, ¿no? Tú misma. Entonces, pero bueno, eso es cuestión de tiempo. Siempre pasa que cuando la comunidad es joven, Elixir y Phoenix al final no llevan tanto como Ruby on Rails.
Así que yo diría que es la única pega que le puedo poner al ecosistema de Elixir. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta más, porque sí, aquí Sergio creo que eso que nos está enseñando sobre los frameworks JavaScript y todo esto, y realmente lo que estábamos hablando no es un framework JavaScript, es un anti-framework, porque lo que hace es evitarte de tener que usar un framework y poder usar simplemente HTML y que se autorrefresque la página. O sea, simplifica muchísimo. De ahí va todo lo que habló David Henry Hanson y todo, porque la razón de que la gente está tan... O sea, después de todo el tiempo y todos los bootcamps y todos los cursillos y todo el esfuerzo invertido en JavaScript y todos eso, ahora nos vamos a una tecnología que evita o reduce el JavaScript en un 90%. Bueno, pero Manolo ahí calla, pero creo que no siente o algo así. No, hombre, no callo y no asiento, no. Yo fui uno de los que sufrió la subida y la caída de Ruby on Rails. Como dice Iván, yo creo que Ruby es un buen lenguaje. Creo que Rails, si entiendes lo que hay debajo y sabes a lo que te sometes en las versiones adecuadas, puede escalar. Sí. Hay grandes proyectos que yo uso a diario que están hechos en Rails y me parece la bomba. Pero también entiendo que los cambios de DHH, los cambios de humor de DHH según le viene el aire, pues no hagan tanta gracia y que hay momentos en los que se quedó como paradillo esperando que el mundo le moviese su framework hacia el sentido adecuado. Entonces, no sé, ahí tengo sentimientos contrarrestados. No empezaría ahora un proyecto ni en Ruby ni en Rails, pero más por la deuda técnica de encontrar luego programadores que sepan del lenguaje y del framework que por el lenguaje y el framework en sí. De Elixir y todos estos, pues los he visto desde las vallas, vamos, no tengo más tiempo. Todo el mundo me dice que son una maravilla, me gustaría echarle un rato, pero no tengo más tiempo. Y hombre, que use Socket para enviar las cosas al navegador no es algo nuevo, es algo que ya se usa bastante en el desarrollo web, en JavaScript o en cualquier otro lenguaje. De hecho, es un estándar del navegador que se use para enviar el código en HTML y hacer el antipatrón que tú estabas diciendo. Hombre, me parece bien, pero tampoco es que lo considere el punto clave de un lenguaje o de un framework. No. Al menos desde mi punto de vista. No, por supuesto. Además, estamos centrando... O sea, totalmente de acuerdo con Ruby on Rails porque, bueno, evidentemente es el framework por antonomasia de Ruby, pero tenemos otros frameworks, Hanami, Sinatra, es decir, que hay vida más allá de Ruby on Rails si quieres seguir utilizando Ruby y en Elixir parece que está ocurriendo lo mismo, están saliendo pequeños frameworks aparte, al margen de Phoenix, pero bueno, como Phoenix está teniendo tan buena acogida, pues yo creo que aún no hemos llegado a esa parte de Ruby on Rails fail, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo tengo que romper una baza por Rails y decirle a Manolo que aquí sigue habiendo proyectos, porque aquí hay mucha startup, y aquí si quieres empezar un proyecto de una startup, sí. Yo creo que muchas veces solo tienes dos opciones. Ahora hay tres, pero es que ni siquiera, con todo el éxito que está teniendo TypeScript, ni siquiera hay un framework en TypeScript ahora mismo que se pueda comparar a esos tres que estamos hablando ahora. Y el tercero en contingencia ahora es Phoenix, claramente Phoenix. Pero los dos que están arriba de todo es Django y Rails tiene el que retuvo. Y hay mucha gente, muchos proyectos. Vas a una empresa y me encuentro muchas ofertas de trabajo en Berlín que para Rails y mucho programador que sí que hace Rails y que está muy a gusto haciendo Rails. Mi experiencia en España es que sí que hay ofertas para Rails porque hay mucha deuda técnica, pero hay muy poco programador Rails y por lo tanto están pagando auténticas barbaridades. Lo último que me dijeron por ahí, así de un amigo que conoce un amigo, lo de siempre, oye, ¿tú no sabías Rails? Y yo, sí, bueno, me puedo defender. ¿Por qué? No, porque tengo a alguien que está buscando un junior y está dispuesto a pagarle 100.000 pavos al año. Entonces, imagínate cómo está la cosa para un junior pagarle 100.000 pavos. Es como, vale, no encuentro a nadie, estoy colgado y mi proyecto va de esto. Me resulta curioso porque me recuerda a otra frase de alguien que también crea John Cook. Es un personaje o una persona en Twitter, una cuenta en Twitter, que hablaba de que tú puedes hacer muchísimo dinero con una tecnología que está a punto de desaparecer. Pero por algo es.
Total. Lo que pasa es que Rails es tan grande, sigue siendo tan grande y tanta deuda técnica que va a ser muy difícil que desaparezca. Entonces, a lo mejor no es tan malo. No solo que desaparezca, es que Rails cambió. Quiero decir, metió un cambio bastante radical. Pasó de ser un framework que renderizaba todo en el lado del servidor a plantearse cosas como que fuese un framework de un API, que el front ya lo hagas en lo que tú quieras, de las partes que eran fijas como los ORM y cosas así, plantearlas en módulos intercambiables y poner que a ti te guste. No sé, pegó un cambio bastante radical. Yo creo que Rails a día de hoy sigue siendo un gran framework y Ruby me parece un lenguaje brutal. Pero te vuelvo a repetir lo mismo. O sea, a mí me dicen de empezar un proyecto hoy y yo no cojo ni Ruby ni Rails. Posiblemente por la comunidad española. Encontrar a gente con Python y con Django es muchísimo más fácil que encontrar a alguien que ya no te digo que entienda Ruby, que entienda solo el framework, que entienda Rails y que piense que Ruby no existe y que lo que existe es Rails como un lenguaje framework. ¿Vale? Entonces, no sé. Sí, ese es desde luego otro factor a tener en cuenta cuando empiezas un proyecto porque, como tú dices, ¿no? O sea, y especialmente ahora cómo están las cosas, ¿no? Que hay muchísima demanda y pocos perfiles moviéndose. O sea, como tú comentaste, ¿no? Las empresas se rifan a este tipo de perfiles. Sí, hay que tener esa variable en cuenta a la hora de empezar un producto nuevo porque la facilidad de poder encontrar perfiles que puedan unirse, ¿no? a tu empresa y sacar el trabajo y desarrollar el producto es esencial. Bueno, yo tengo otra de preguntas, pensabas, esto es una entrevista de trabajo, realmente. Yo tengo una pregunta aquí que es con respecto, bueno, hay un tema aquí con el tema de los frameworks, que al final cada tecnología tiene como su framework de referencia, que puede cambiar si el ecosistema es dinámico, pero es raro que cambie. Y, por ejemplo, en PHP, el último, y parece que el final, es Laravel ahora mismo. Pero antes hubo una colección de frameworks anteriores tremenda. Para Django en su día fue Zope, pero que nadie se acuerda de Zope. Django llega mucho, para Python fue Zope. Django aún se sigue usando, ahora lleva mucho tiempo. Para Ruby siempre fue Rails. Tenemos aquí el tema de Phoenix. Pero una cosa que me llama la atención de Phoenix es que no tiene ORM. Su ORM no implementa el patrón de Active Record. Es decir, que es, es muy intuitivo, conveniente, pero también tiene sus problemas. Entonces, también por defecto, la base de datos por defecto es Postgres. Y está bastante atado a Postgres, porque Postgres es una base de datos muy... O sea, estás hablando de un framework que está bastante opinionado, como la expresión inglesa, si tiene su equivalente en castellano. ¿Cómo es la experiencia después de venir, por ejemplo, de Rails con Active Record, y mapear los modelos y modelar campos de base de datos es muy fácil, a un modelo que es casi más primitivo, ¿no? Casi, por así decirlo. Yo, si te digo la verdad, prefiero cómo lo han planteado con Ecto a cómo está con Active Record, porque, como tú bien dices, ¿no? Ruby on Rails parece que hace magia, entre comillas, ¿no? Active Record, bueno, lo que comentaba antes Manolo, ¿no? Que puedes llegar a creer que conoces Ruby on Rails, cómo funciona por detrás, pero en realidad hay un stack, una pila detrás de otra que no puede, o sea, ahí puede ser que no llegues a comprender totalmente y entre una de esas piezas está Active Record. ¿Cómo hace esa magia? Como bien acabas de decir, pues al definir un nuevo campo pues es súper fácil porque en el modelo no tienes que especificar nada, etcétera. A mí me gusta que todo sea más explícito en el sentido de que, por ejemplo, Ecto, pues tienes que definir el esquema que estás implementando, cada campo que tenga el esquema, el tipo, tienes que definir un chainset con el que quieres validar la información. O sea, es decir, sí que hay un paso extra en el momento en el que le añades pues, a un modelo, en este caso a un esquema, información o alguna feature,
pero yo lo prefiero. O sea, no sé vosotros, pero yo prefiero que esté todo explícito en el código a no tener que estar pensando, ostras, pero ahora, ¿en qué nivel de Active Record estamos? ¿Llegamos a AREL? ¿Estamos en SQL? Sí, no solo eso, sino yo fui de los que sufrió Active Record, de los que tropezó con Active Record, de los que rezó para que se pudiese quitar y cambiarlo por otra cosa. Y cuando ya lo hicieron, yo ya estaba en otro lado y dije, adiós. Sí, precisamente lo que tú dices. Active Record te abstrae mucho de todo lo que tienes por debajo, tanto, que el día que tienes un problema no hay forma de meterle mano. Y yo llegué a verme con situaciones de que la consulta que me hacía Active Record no era ni la óptima, ni siquiera de las 10 mejores, y ver un petardazo de rendimiento precisamente por eso. Yo también prefiero que las cosas sean más explícitas, prefiero tener más el control. De hecho, en los frameworks de JavaScript, de front, soy de los que prefiere coger el framework que más a bajo nivel sea, ¿vale? Antes React, ahora más Svelte, voy más en la línea de déjame hacer lo que yo quiera, que ya si me quiero complicar la vida o quiero poner algo por encima, ya lo pongo yo. Sí, al final Ecto tiene la filosofía de que simplemente te da las herramientas para mapear los datos que quieras a tu esquema, y luego el adaptador que utilices, sea pues Postgres, sea MySQL, sea el que sea, pues lleva aparte, ¿no? Pero esa simpleza de Ecto para mapear con tu esquema y el source de datos que sea, a mí la verdad es que me parece genial. Lo que comentaste que por defecto sea Postgres, el tipo de base de datos que se definió en Phoenix, bueno, son decisiones. Al final puedes generar una aplicación Phoenix especificando otro tipo de base de datos, y al igual que Rails, creo que ahora si haces un Rails New, no sé si es SQLite o MySQL la que está por defecto, pero vamos, eso son cosas que se pueden configurar y cambiar, así que... Yo no encontré que usar otra base de datos era más complicado. Por ejemplo, que no es posible usar SQLite con Phoenix. Creo que no. Hay adaptadores hasta donde yo sé de Postgres, EctoSQL, seguramente habrá de SQLite. Vamos, es que y lo bueno es que si no existe el adaptador, pues puedes generártelo tú, incluso ya no con sistemas de persistencia como MySQL o Postgres, sino que, bueno, pues puedes trabajar mapeando datos en memoria, es decir, tú te lo guisas, ¿no? Tal como lo necesites. Bueno, yo ahora tengo también un par de preguntas acerca de las ventajas, que van un poco relacionadas con las ventajas de usar Vim, ¿no? Una de ellas es que es el manejo de errores, que es uno de los grandes atractivos de Erlang. Manolo, ¿quiere decir algo? Sí, cuéntanos un poco, los que no tenemos ni idea de Erlang y compañía, de qué va cada cosa, porque me deja a mí patinando. Yo me imagino que a varios de los demás. Yo vengo de Python y vamos, ahora hago Vue y para mí todo esto suena chino. Bueno, la pregunta iba por ahí. Pregúntales ahí qué es esto, pero veo que no venís con los deberes hechos. No, yo he tenido que buscar por Phoenix. Imagínate dónde vengo, que no... Pero tienes que empezar por Elixir. Bueno, he tenido que buscar Elixir también. Antes de que Iván nos ilumine más. Soy analfabeto total, ¿eh? No, yo voy a empezar a hablar y que Iván me corrija. Erlang es una tecnología que se usaba mucho, que se creó para redes de telefonía, para los operadores de telefonía que necesitaban procesar un enorme volumen de comunicaciones, un enorme volumen de conexiones, y no podían permitirse que eso se parase. Exacto. Entonces, una gente que fue Joe Armstrong, que falleció hace unos años, se desarrolló un sistema que un tanto arcano, bastante arcano, pero que funcionaba excelentemente para hacer eso. Y se llamó Erlang, lo llamó así por X motivos. Sí. De hecho había un modelador 3D, que me acuerdo que estaba hecho en Erlang, el WingX o algo así,
que decía, no, yo lo hice, era un chaval que hizo una práctica y la gente lo usaba. Decía, no contribuyas al código, es demasiado complicado. Ahora creo que ya no se usa. Era un lenguaje de scripting un poco arcano, que era para ese uso, pero que tenía el problema es que tenía una sintaxis muy arcana. Esa sintaxis echaba para atrás a mucha gente, pero hubo X personas, sobre todo el tema de la telefonía y sobre todo el tema también comunicaciones, ciertas webs, ciertos servicios, que se aprovecharon de esa habilidad para que ese manejo de errores, que es por lo que iba a preguntar ahora, para construir unos sistemas súper resilientes y pasarle la factura al cliente. ¿Qué pasó? Hubo hace 10 años, más o menos, poco menos, pues resulta que Berlín, aquí la gente estaba todo el mundo drogado, como suele ser habitual, y había una empresa, alguien que decidió quiero hacer un Spotify, pero para pobres. Y algunos señores pusieron dinero para hacer una startup que se llamaba SoundCloud. Esa startup pues empezó a necesitar, tenía muchos streams, muchas conexiones, y necesitaba una tecnología que fuese eficiente. Y entonces sacaron el tema de, empezaron a usar Erlang porque les venía muy bien. Empezaron a contratar gente del sur de Europa, uno puede ser Manel, otro en un lugar un poco más abajo, fueron a Portugal y se llevaron a un chico que se llama José Balín. José Balín, como quieras llamarlo. Sí. A lo mejor puede venir aquí, me extrañaría que no supiese español, los portugueses todos lo saben. Es así, funciona así. Y dijo, bueno, esto es una mierda, esto no hay quien lo pille, yo estoy vamos, no hay quien lo lea, no hay quien haga nada con esto. ¿Y qué sabía? Sabía Rails. Y dijo, bueno, pues y si me hago aquí, le meto un parser, le meto tal y cual, le hago otra cosa, uso la sintaxis de Ruby con Erlang y ya no me sangran los ojos. Y así es como nació, como un proyecto de SoundCloud para ellos, nació Elixir. Y a partir de ahí se empezó a ver una comunidad, tiene mucho empuje porque estar en Berlín ayuda, y en Berlín lo usan muchas startups, muchísimas, principalmente por la gestión de errores, y tiene tiene ciertas cualidades adicionales. Al ser súper funcional, permite escalar de una manera mucho más fácil que otros sistemas. Y, por ejemplo, yo conozco aplicaciones en Java que se han migrado a Elixir y se han resuelto, pero muchísimos de los problemas que arrastraban. Y eso les permite a las startups ser más eficientes, ahorrar en costes y no tener que contratar programadores Java, que también, quieres que no, es un aliciente. Bueno, esta es la explicación, que a veces he dado demasiados detalles, y ahora a lo mejor Iván quiere ampliar o decir un poco más sobre mí. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora. Porque yo pensaba que ya venías con estos deberes hechos y eso, porque eso lo di por hecho. A ver, tú a mí me sacas de un lenguaje tipo C y no existe. Entonces, para mí, yo veo un lenguaje como Ruby on Rails o Ruby y veo COBOL. Entonces, yo aprendí Pascal cuando era pequeño y entonces, claro, yo veo begin y end y digo, oye, ¿esto quién lo ha escrito? Entonces soy súper cuñado. Cuando me sacas del mundillo de, pues eso, Java y JavaScript, que son la misma cosa, parece parecer, en humor de programación. Vosotros estáis mal acostumbrados, porque aquí en Berlín lo raro es encontrarte un programador Java o PHP. O sea, aquí tenéis Python, JavaScript, Ruby y Elixir y ese tipo de cosas. Y supongo que claro, ustedes que escriben el código en alemán, ¿qué quiere? ¿Qué esperaba? Claro, no, a ver, yo me pasé a Python y estoy muy contento, pero de vez en cuando yo sigo poniendo los puntos y comas al final en el Python, en la línea, y los voy borrando. O sea, imagínate, no sé cuántos años llevo ya haciendo Python, pero yo sigo poniendo puntos y comas al final. Si alguien puede borrarlo de mi cabeza, por favor, que diga el flash de Men in Black o algo así, pero yo termino lo que sé, punto y coma. No, y tengo que borrarlo. Es la leche.
Sí, no sé, soy muy cuñado en ese aspecto. Por eso no estoy hablando de nada hoy. La verdad es que, o sea, comentabas, Manel, que si quería añadir algo más, has hecho un resumen bastante al detalle, o sea, que lo has explicado bastante bien, la verdad. O sea, no sé qué más añadir a Yo lo este. que lo quería saber, porque no quería tampoco meternos ya por ahorrarme, meterme en los detalles un poco. Bueno, primero, el tema del manejo de errores, que es, parece ser que es una de las claves, ¿no? Es decir, a mí me rompen las aplicaciones que hago cada 2 por 3. Pero la gente dice, no, incluso hay varios mitos. Que mitos no, porque no mitos, hablándolos aquí ya de bastante tiempo. Uno de ellos es que las aplicaciones de Erlang funcionan y no tienes ni que testearlas, que funcionan solas. Bueno. A ver, evidentemente hay que Si se testearlo. ejecuta, funciona. Sin necesidad de tipos. Sin necesidad de tipos, ojo, que es un lenguaje dinámico no tipado. Sí, el tema, pues como tú bien decías, pues eso, todo esto surgió para resolver un problema en concreto en Ericsson, pues empezaron con Erlang, OTP, enfocándolo a ser distribuido, tolerante a fallos, high availability, bueno, todas estas palabras, conceptos y demás, y al final, pues el tema de que pues, aspectos como que todo es un proceso, todos los procesos están súper isolated, no comparten memoria, cada proceso, la creación y destrucción de cada proceso es súper, ¿cómo decirlo? Súper barata, es decir, procesos dentro de la máquina virtual de Erlang, porque todos estos procesos ocurren dentro de esta máquina virtual. La comunicación entre procesos es a través de mensajes para interactuar entre diferentes procesos. Cada proceso tiene un nombre único. Es decir, todas estas peculiaridades que tiene dentro del diseño de Erlang, pues le hace pues, tolerancia a fallos, etcétera. Y no es que, evidentemente, hay que testear el código, pero sí que es verdad que hay como un mantra, por decirlo de alguna forma, de déjalo fallar. Es decir, porque pues dentro del mundo de Elixir y de Phoenix hay el concepto de supervisor y que este supervisor se encarga de comprobar el estado de cada uno de los procesos. Si falla, levanta otro proceso para reemplazarlo. Como es una operación muy barata, muy de realizar, pues eso, déjalo fallar. Normalmente es un proceso que continúe fallando, falle continuamente. Exacto, por eso, evidentemente, pues tienes que testear que ese proceso haga lo que tiene que hacer, ¿no? Pero quiero decir que pues esa resiliencia pues viene un poco dada por cómo está planteado la tecnología que hay detrás. Y pues lo que decías, ¿no? Erlang siempre está el mito de, ostras, vaya sintaxis más enrevesada, yo no me quiero meter aquí. Y vino José Balín y pues creó Elixir, ¿no? Y lo bueno es que Elixir hereda todo lo bueno de Erlang, con un poco de azúcar sintáctico para que no sea tan duro el programar y utilizar todas estas ventajas. Incluso puedes insertar código Erlang dentro de código de Elixir que se interpreta, o sea, no pasa nada, puedes mezclar Erlang con Elixir. No sé, tiene bastante flexible y un montón de posibilidades, así que... No sé. De todas formas, sí, voy a hacer un breve inciso que para Sergio, que es hombre de fabricación y de fábricas, yo creo que le interesa echarle un ojo. Porque si falla una máquina, pues no pasa nada, se vuelve a empezar, lanza otra. De todas formas, también... ¿Por qué no? No, perdón. No, puedes seguir, Iván. Sí, es que no tengo nada que decir. Hoy estoy un poquito fuera de mi terreno. No, iba a decir que también es verdad que, claro, estamos hablando, pues eso, comparando diferentes de programación, diferentes frameworks, Ruby, Python, PHP, Elixir y sus frameworks respectivos. Al final, esto parece una batalla, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el ganador? Al final, para mí, incluso estando enamorado, entre comillas, de Elixir, Phoenix y la comunidad que hay alrededor, etcétera, sigo estando enamorado de Ruby on Rails, salvo las, últimas cosillas de HH, pero bueno, eso es otro tema aparte. Pero al final, que me lío. Al final, para mí, después de años de estar en el sector, al final el lenguaje de programación es una herramienta más. Lo importante es resolver problemas. Evidentemente, hay problemas que
puedes ayudarte de pues, Elixir, porque por su concepción te van a dar facilidades para resolver tu problema, o puede ser que Ruby on Rails necesites un MVP súper rápido y te salve las castañas y tengas el producto funcionando. Entonces, al final, para mí la tecnología no es tan importante, sino como resolver el problema que tengas. Más que nada porque eso me daba la sensación, ostras, es que voy a quedar como que estoy montando aquí una batalla entre Phoenix y Ruby on Rails. Yo tenía unas preguntas más tú has saltado de bastantes veces de empresas, ¿no? Sí. Y has trabajado en proyectos así con bastante nombre, como Lingo Kids, que Sí. se conoce bastante. ¿Puedes hablar un poquito de cómo son las entrevistas para entrar, cómo es el proceso? Además, no solo como programador, porque también has sido lead en varias empresas y normalmente pues no solemos hablar así de esta parte más de ingeniería, sino, como ves, nos metemos muchísimo en la parte técnica, ¿no? Venga, guerra. Pero muchas veces la parte, pues a veces sí que hemos tenido como gente como Paulo, que sí que es más de ingeniería de management, ¿no? De gestión. Entonces, el equilibrio ese que tenemos como programadores y managers que a veces es difícil de compatibilizar, ¿no? Sí. Cuenta un poco pues eso, de la carrera y así, de tu progresión y cómo has visto la evolución hasta el lead. La verdad es que el cambio de path, por decirlo de alguna forma, en mi carrera de puramente individual contributor a más de la parte de people, ¿no? De personas y demás, fue precisamente en Lingo Kids, porque hasta entonces pues estaba súper enfocado en pues eso, la tecnología, hacer virguerías con técnicas y demás, pero en Lingo Kids fue donde me di cuenta de que me aportaba o me hacía sentir igual de bien o incluso más el preocuparme, preocuparme en el sentido de cuidar a la gente del equipo, estar ahí apoyando en todo momento. Entonces, ese fue el momento en el que dije, ostras, pues a lo mejor tengo que moverme de 100% individual contributor a esta parte, ¿no? Que no deja de ser individual contributor también, tienes que balancear ahí un porcentaje de tu tiempo para gestionar el equipo y seguir aportando valor a través de pull request, por decirlo de alguna forma. Pero sí, o sea, fue ese punto de inflexión en el que dije, es que me llena, me motiva lo mismo cuidar, saber que el equipo está bien, que sea un equipo saludable, que no haya presión, el poder gestionar este tipo de cosas. Y pues para ahí me tiré en Lingo Kids y a partir de ahí pues estoy en este perfil de gestión, sí, de preocuparme, ¿no? Del equipo en los que estoy. O sea que haces como de firewall entre la gente que escupe de arriba a los programadores. Bueno, se podría decir así. Trato de que el equipo esté lo más sano mentalmente, físicamente, que no haya presión, que pues todos estos temas de deadlines que se puedan gestionar de la forma más sana posible, sobre todo expectativas del resto de la empresa para con tu equipo, que sean realistas. Bueno, todas estas cosas, aparte de seguir programando, pues sí, me atraen bastante, la verdad. ¿Y qué estructuras normalmente tienen estas empresas? ¿Cómo funciona más o menos? Al menos en las que he estado, son squads o equipos. Al final, por la naturaleza de los productos, pues se generan diferentes dominios o áreas de Business Logic y cada uno de ellos pues implementa un equipo en el que hay pues, perfiles de ingeniería, perfiles de producto, de diseño. Son como sus pequeñas empresas en pequeñito, pero al final todos los equipos trabajan para sacar el producto adelante. Por ejemplo, en Lingo Kids utilizamos el término de squads, luego en Factorial y en Remote, que es donde estoy ahora, pues equipos, teams a secas. Entonces, bueno, y lo interesante es cómo gestionar esa comunicación y esa colaboración entre diferentes equipos para evitar pues, bloqueos.
a lo mejor un equipo depende de una funcionalidad que está desarrollando otro, tienes que gestionar pues eso. ¿Cuándo va a estar esto disponible? ¿Cuándo podemos empezar a trabajar en esto? Bueno, este tipo de cosillas. Suelen ser razonables las requests de features, por ejemplo, de haz esto para mañana o como en mi empresa que todo es haz esto para ayer. Nosotros siempre vamos así. A ver, o sea, eso también depende de la empresa y yo creo que influye muchísimo la cultura de la empresa y los valores que tenga. Evidentemente, como bien dices, siempre va a haber empresas que te va a decir, es que esto lo necesito para antes de ayer. Claro, pero hay que ser razonables, buscar un equilibrio y ser conscientes de pues, el equipo que tienes, hasta dónde puedes llegar en X tiempo. Sobre todo ir definiendo las funcionalidades iterativas, salir con un MVP que esté funcionando, vamos, lo básico que necesites e ir iterando, en lugar de tratar de desplegar productos megalómanos que tardas 3, 4, 5 meses, incluso años. Entonces, gestionando un poco eso de expectativas y tratando de llevar esos requisitos lo más granulares posibles, pues yo creo que se lleva mejor. Pero ya te digo que eso depende mucho de la cultura de la empresa. Hay empresas que no entran por el aro y te van a decir, nada, es que esto tiene que estar para antes de ayer. Pero claro, a ese tipo de empresas trato de evitarlas porque no están... O sea, mis valores y mi forma de ver todo este tema, pues no cuadran, ¿no? Supongo que tiene que ver también un poco sobre cuánto de estable está la empresa. O sea, si tienes una empresa que está pivotando 3 veces al año porque no está generando un negocio y un volumen de dinero lo suficientemente amplio para poder mantener un equipo de desarrollo contento, porque yo sí he trabajado en empresas en las que se pivotaba cada 3 meses o sacaba un producto nuevo, ¿no? Claro. Entonces yo tenía un CEO que decía que nosotros éramos pues como en la MTV, que hacían este avión en el que lo tiraban por un acantilado y tenía que volar antes de estrellarse en el agua, ¿no? Lo tiraban por un muelle. Entonces la gente hacía estos aviones así de juguete y los empujaban y los tiraban cuesta abajo en Estados Unidos, que te pasa algo y tienes que pagar una millonada. Pues mira, y él decía que nosotros éramos ese equipo que estábamos haciendo esos aviones. Sí. Nos subíamos al avión y cuando lo tirábamos por el acantilado teníamos que ver si empezaba a volar, entonces saltábamos todos dentro a construir el resto del avión. Sí que es, o sea, la verdad es que he tenido bastante suerte porque en las empresas en las que he estado son productos que ya estaban, o sea, ya estaban súper enfocados, no había necesidad de pivotar y todas los apuros, por decirlo de alguna forma, que puedan ocurrir es por sacar una funcionalidad X, pero dentro del mismo producto. No tanto pivotar, sino, pues, oye, vamos a tratar de llevar valor al cliente implementando esto. Entonces, sí, cambia mucho la historia si estás en una empresa de producto y cuyo producto está súper bien enfocado, súper bien pensado, hay un roadmap a 1 año, 2 años vista, que es una empresa que está, pues eso, como tú dices, ¿no? Probando hasta que dé con la tecla y luego ya, pues oye, pues ya... Claro, porque Lingo Kids, por ejemplo, ya tiene 6 años, ¿no? Sí. Es una empresa que ya tiene algo de recorrido y que tiene que estar generando dinero. Cuando llegaste tú, ¿cómo estaba de maduro el producto? ¿Tenían un código ya hecho, todo perfecto? Perfecto, nunca existe. Bueno, perfecto, claro, nunca, eso es lo que iba a decir. No existe, ¿no? Eso no existe y entramos en el tema este de prefiero tener deuda técnica, pero poder pagar nóminas, ¿no? A tener el código perfecto y vamos, y estar 2 años sin ser productivo, o sea, sin tener rentabilidad. Entonces, base de código perfecta nunca va a existir, ojalá, pero no. O sea, hay que ser realistas, siempre vamos a tener que si es perfecto, es tarde. Exacto, si es perfecto, exactamente, si es perfecto, es tarde. Entonces, nada, pues cuando yo me uní a Lingo Kids ya el producto estaba muy rodado. La tecnología de backend estaba muy rodada, la aplicación móvil estaba funcionando súper bien, bueno, y sigue funcionando, claro. Digo, de cuando yo estaba, ¿no? Y el producto estaba súper enfocado, había muchas ideas nuevas y, vamos, a mi parecer, que iban por el camino correcto. Entonces, había mucho hecho y había mucho por hacer.
¿Y qué volumen? ¿Cuánta gente había trabajando en el producto? Ya... Jolín, no os querría mentir, pero de aquella, no sé si entre gente de ingeniería, producto, diseño, bueno, toda la compañía éramos unos 100 y algo. Wow. O no llegaríamos a 100. Es que me bailan las cifras porque ya no sé ni en el día en el que vivo con el tema de la pandemia. Estos 2 años fueron como que pasaron súper rápido, ¿no? Pero vamos, sí, algo por esa línea. Es que a veces da la impresión de que en España hacemos equipos esqueleto de 5 personas para levantar producto y sí que hay empresas que sí que levantan un producto con gente como si en realidad hubiese muchos trabajos que hacer y no fuésemos solo una persona o dos, ¿no? Haciendo producto. Y luego saltaste a director de ingeniería en Factorial. ¿Y cómo es una entrevista de director para algo así? ¿Qué te preguntan? Porque siempre hablamos de software y entonces nos metemos en lead code y hablamos de esto, pero esas partes... He de decir que en estas 3 últimas empresas en las que he estado, tanto en IngoKids como en Factorial y ahora en Remote, temas de pruebas de código, Git code o pair programming o problemas de whiteboard, etcétera, no tuve la necesidad de hacerlos porque los procesos de selección, la verdad es que los han planteado bastante bien. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de procesos de selección leoninos de Google, Amazon, Facebook, que puedes estar 2 meses, 3 meses haciendo... Bienvenido a mi vida. Bueno, pues eso es muy duro y espero que poco a poco por la industria en general vayamos tomando conciencia de que ese tipo de procesos tan exhaustivos no te garantizan que la persona que vaya a entrar a tu empresa vaya a ser un buen fit o no. Es decir, de hecho, bueno, existen libros que están enfocados única y exclusivamente a pasar este tipo de entrevistas en Facebook, de Cracking the Code Interview. Entonces, que un candidato o candidata pase todas esas rondas, pues a lo mejor significa que ese libro se lo conoce de pe a pa. Entonces... No, pero Google, cuando te envía los preparatorios para la entrevista, te dice, cómprate este libro. Bueno, mira, pues incluso ellos te dan los recursos y te apuntan a la dirección. Tengo una pregunta ahora para Sergio. ¿Es el Google SRE Guide, Site Reliability Engineer Guide? ¿Es uno de ellos? Porque es un libro que se recomienda mucho. Bueno, yo solo he ido a software. Entonces, en las entrevistas que he hecho yo han sido las de software. Yo he hecho dos ciclos enteros de esos de tortura en pizarra y vamos. Y la última vez que me llamaron dije, es que un poco no me apetece. O sea, si me pilláis un buen día, además ahora que ni siquiera te invitan a ir allí a comer, joder, que ya a lo mejor ahí está. Historia. Cuando estaba en España, pues te pagaban el vuelo, llegabas a Londres, te metían en un hotel, entonces estabas en Londres. Ahora vivo en Londres, entonces ya no me pagan el vuelo. Ya, como mucho me dan la comida, pues ya no es tan interesante, pero son muy duros las entrevistas desde mi punto de vista. Sí, durísimas y ahuyentan a mucha gente que es súper válida y que podría aportar muchísimo valor simplemente por la dureza de esos procesos. Por eso digo que espero que poco a poco vayamos siendo conscientes en la industria y que poco a poco haya más empresas, quizás no empresas megalómanas como Google, Facebook, pero pues startups que se planteen otro tipo de procesos de selección como los que os iba a comentar ahora, que el aspecto técnico lo resuelven o bien planteándote un ejercicio, ¿no? Que puedes resolver offline máximo 4 horas. Yo creo que eso pues cubre ya un poco el ver cómo se maneja técnicamente la persona. No veo que sea necesario más. Y las entrevistas, los meetings, los plantean de forma muy humana, muy conversacional, no tanto pues una persona juzgando a la otra, sino desde hacer a esa persona sentirse cómoda. Si una pregunta
ves que se atascan, pues sí, tiran para adelante, etcétera. Esos son los tipos de procesos que me gustan. Y en cuanto a la diferencia entre un proceso de pues, engineering lead o de team leader, realmente en estas empresas no hay mucha diferencia. Bueno, obviamente hay una entrevista específica para ver cómo manejarías ciertas situaciones, ¿no? Para pues, gestionar temas de producto, cómo resolverías una situación, etc., etc., pero la parte de tecnología es igual, es una prueba que haces aparte en casa, la envías, tienes una entrevista técnica en donde hablas de tu solución, no de invertir árboles binarios ni de correr una lista, etc. No sé, todo muy humano, la verdad. Y es ese tipo de procesos de selección los que, a ver, me gustaría que se fuesen extendiendo más. Creo que no, yo estoy creo que no va a ocurrir, porque la gente sale de Google diciendo, ¡buah, tengo este proceso! Y joder, ya todo el mundo entrevista como Google, yo cada vez lo veo peor. De hecho, por ejemplo, en el proceso en remote fue súper rápido, el mismo... fue más o menos con la misma estructura que los anteriores que tuve, con Factorial y con LingoKids. Primera entrevista con la gente de People, segunda entrevista con un manager, tercera la prueba técnica y la última, pues, esta entrevista más técnica en donde pues, te hacen preguntas de tu solución. O sea, 4 entrevistas y súper ágil. No, yo creo que el proceso duró, no sé, 2-3 semanas, súper ágil y te daban feedback en cada paso. Entonces, ese tipo de procesos se agradecen porque al final estás invirtiendo tiempo de tu vida, por decirlo así. 8 horas trabajando y después tienes que invertir tiempo en hacer entrevistas o en resolver pruebas de código. No sé, es muy, muy complejo, ¿no? Y no todo el mundo tiene el privilegio de poder dedicar este tiempo extra a este tipo de procesos. La gente tiene vida, la gente tiene familia o simplemente, aunque no tengas familia, pues quieres aprovechar tu tiempo fuera de esas 8 horas de trabajo. Entonces, bueno. Bueno, hablando de tiempo, ahora vamos enfilando ya la parte final de la entrevista. Claro, es que a veces nos lanzamos a 3 horas de... No sé exactamente cuánto llevamos, pero es menos de 2 horas. Pero me parece bien, porque estamos limitando a la gente. Yo ahora en la parte final quería preguntarte por la FabadaConf, tu experiencia, cómo te decidiste a eso. Sí. Un día te despertaste. Nada, la verdad es que ocurrió, bueno, imagino, no sé si Marta os contaría algo sobre ello, pero... sí, pero no contó el arranque, no contó el inicio. Ah, vale, fue súper random, si os digo la verdad. Estábamos un día... pues Marta, Marina y yo, que somos las 3 personas que organizamos la FabadaConf, bueno, con la ayuda de muchísima gente, evidentemente, y estábamos tomando algo y hablando de conferencias y de nombres graciosos y demás, pues empezamos a decir, pues podíamos montar una conferencia que se llamase FabadaConf y le ponemos de color el hashtag Fabada, que al final en esa decimal es el color rosita que tenemos en la web y en los logos y demás. Me encanta. Y fue cuestión de 1 hora. Cuando terminamos de hablar, yo ya había comprado el dominio. Cogí el móvil, fui a Namecheap y compré el dominio de fabadaconf.com. Y a partir de ahí, pues ya pues adelante empezamos a plantear cómo queríamos hacer o cómo queríamos que fuese la conferencia, el formato, el tipo de perfiles que queríamos que viniesen a la charla, etc. Y nada, pues así, muy, muy aleatorio, la verdad. Y la verdad es que Marta no habló de cuándo vais a volver, porque ahora el COVID ya empieza a... Aquí en Inglaterra ha desaparecido, ya no, la gente ya no lleva la máscara, todo el mundo cogemos el COVID, nos da igual, pero en España seguís usando máscara y cosas. O sea que... Sí, este año, o sea, la primera FADA fue en 2018, después hicimos la de 2019, 2020 evidentemente nada, y el año pasado tampoco. Este año lo estuvimos comentando y yo, a mí me gustaría hacerla otra vez presencial, porque al final la FABADA ocurre en noviembre y bueno, malo será que de aquí a noviembre pues ocurra algún desastre
de estos. Pero todavía no hemos empezado a gestionar nada porque estamos dudando. Entonces, Marta, Marina, si me escucháis, vamos, yo por mí Sí. este año volveríamos. ¿Y cómo es la organización? A ver, yo era parte de la Rutada Party en Galicia, de la Juventud de Galicia, de la Campus Party. Sí. Entonces, sí que he organizado también grandes eventos. ¿Cómo es la organización? ¿Qué equipo necesitáis? ¿Con quién habláis? ¿Cuántos meses tardáis en organizarlo? Un poco así de la logística. ¿Cómo funciona? La verdad es que siempre, o sea, empezamos con la filosofía de ser una conferencia súper humilde y súper do it yourself y seguimos en ello. O sea, no buscamos patrocinios de miles de euros. Bueno, de hecho, en las ediciones de 2018 y 2019, al final compartimos todo pues, el presupuesto, ¿no? Que nos había llevado el organizar todo. Y en la primera no creo que llegase a 3.000 euros y la segunda, pues, poquito más, 3.000 y algo. Y pues, ¿cómo lo organizamos? Pues tratamos de pensar en los perfiles que nos gustaría llevar a la Fabada, sobre todo teniendo muy en cuenta tema de diversidad y tema de perfiles para dar un poco de voz, ¿no? A perfiles que en otro tipo de conferencias no tendrían un poco esa voz, ¿no? Normalmente en las conferencias siempre se suele ver a la misma gente, no las mismas charlas, pero bueno, las mismas caras, ¿no? Y hay determinada gente que es súper válida y que no tiene ese espacio para, pues, dar la charla o transmitir el mensaje que quiera, ¿no? Entonces, pues eso, sería una suma entre tener un set de speakers súper diverso, que tengan un mensaje importante y potente que compartir, que sea una charla tecnológica, bien, pero si es una charla que tenga que ver con diversidad, salud mental en el mundo de la tecnología, pues cualquier tema que esté relacionado con tecnología, pues nos vale. Entonces eso, pues empezamos a contactar a gente, si estaría interesado o interesada en dar charla, pues, y ahí ya empezamos a gestionarlo todo, pues pagar los viajes, el hotel, la estancia. Para eso, evidentemente, hay que hablar con empresas para que patrocinen, luego buscar un lugar para que ocurra la conferencia. Entonces, bueno, es un poco a poco. No tenemos un plan. ¿Los locales son fáciles de conseguir para este tipo de eventos? Porque yo en la época 18, 17, 18, 19, 20, nos organizábamos un montón de eventos y era conseguir un local para nosotros llegar al Coliseum de La Coruña, que es una plaza de toros gigante cubierta. Pues empezamos en un garaje y fuimos creciendo, conseguimos un sitio cultural que estaba muy bien y luego a partir de ahí fuimos creciendo un poquito más hasta llegar al Coliseum y luego ya cuando organizábamos nosotros como equipo para la Xunta de Galicia, la Juventud de Galicia Net, pues ellos ponían el local, que ya es un palacio de congresos y claro, ya lo daban ellos y no teníamos que pelearnos, ¿no? Pero si tienes que pagar el sitio ya es más difícil, ¿no? ¿Cómo consigues hablar para conseguir un sitio de estos? Por si alguien nos está escuchando y dice, voy a organizar una. La churrascada COF. La verdad es que creo que ya existe algo así, creo, en Galicia. Sí. La churrascada, seguro. Hay algo así. Me suena el nombre, por lo menos, vamos, me suena. Sí, pero a mí también me suena. Sí, joder, vaya. ¿Cómo lo haces? O sea, porque la verdad es que mola ver estos proyectos, ¿no? A mí me gusta asistir ahora, ya no me gusta crearlos, ¿no? Sí. O sea, no tengo vida. Súper importante el tener bien claro la idea de cómo quieres o qué tamaño quieres que tenga el evento. Nosotros, como comentaba, siempre quisimos hacerlo súper humilde, súper pequeñito y lo planteamos como 100 asistentes, 100 personas. Entonces, teniendo en cuenta ese aforo, pues nos fuimos moviendo por Gijón, por diferentes sitios en donde podría encajar
una conferencia de este tamaño. Y al final, pues, conocíamos a gente en la Universidad Laboral de Gijón, de aquí, y pues estuvimos hablando. En la Universidad Laboral hay bastantes, pues, salas en las que podría haber encajado este tipo de evento. Al final optamos por el Paraninfo porque era el que más se adaptaba a 100 asistentes, pues el formato de la sala, pues, tenía pues un proyector, bueno, todos los artilugios técnicos que necesitábamos, pues encajaba, ¿no? Entonces, ahí ya pues consultamos precios y pues teniendo en cuenta esos precios, pues buscamos patrocinadores, porque nosotros al final, antes de buscar patrocinios, etcétera, pues hicimos nuestros cálculos de, vale, pues nos va a costar tanto dinero traer a las personas y los alojamientos y pues comida, etcétera, más luego el gasto del sitio, ¿no? Del Paraninfo de la Universidad Laboral. Y con eso dijimos, venga, vamos a buscar 4 o 5 empresas que nos puedan cubrir estos gastos y listo. De hecho, el primer año quedamos a pre. Yo creo que sobraron 10 céntimos de todo lo que... así que sí, es eso, es tener en cuenta qué tipo de evento quieres formar, número de asistentes, cómo quieres, dónde quieres hacerlo y luego ya a partir de ahí pues buscar una forma de pagarlo. ¿Y tenéis el presupuesto de Fabada o no? Sí, exacto. En la Fabada Conf damos una fabada al final de las charlas y esa fabada también, obviamente, se cubre con el presupuesto de los patrocinios. Y tengo que decir que toda la gente que vino a las ediciones de 2018 y de 2019 dijeron que la fabada estaba espectacular, así que... Vamos a ver, yo creo que noviembre es ideal para una fabada. Sí, desde luego. Y si me coincide, pues ya lo hablamos con Marta y yo creo que tiene que cuadrar uno de estos años. Vamos. Una de estas ediciones. Bueno, he visto que con 120 entradas hay que estar avispado para pillarla. Claro, ahí está el tema que vuelan, porque como son tan poquitas, pues sí. Y además este año, pues eso, estábamos pensando, haremos la mitad por el tema de COVID, por eso todavía no está nada decidido. Pero sí, es que 100 personas sí vuelan las entradas. Pero tratamos de, en 2018-2019, tratamos de gestionar este tema de las entradas para que todo el mundo pudiese tener acceso lo más justo posible, haciendo diferentes rondas de entradas, 20 entradas un día, otras 20 entradas otras, reservando ciertas entradas para colectivos y temas de diversidad, etcétera. Entonces, quiero decir, al final tratamos de hacerlo lo más justo posible, pero sí, al final vuelan, entonces... Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hoy por aquí, porque nuestros oyentes apreciarán la concisión, relativa concisión de este Sí, estamos siempre. Nos pasamos de tiempo siempre. Hoy no demasiado, pero sí estamos ya por encima de la media. Aspiramos a 80 minutos, el de hoy va a ser un poco más. Pero la verdad es que ha sido un placer. Nos gustaría contar contigo más y la verdad es que creo que ahora también acabas de animar a Sergio para que se meta con Elixir y migre todos sus programas a Elixir, el PHP de Lucus.org. Yo lo que veo es a Sergio animado para montar una conferencia. Pues no te creas, yo sí tengo ganas de montar una conferencia. Aquí ¿Ves tú? A ver, el tema es que aquí en Londres había toneladas de conferencias y estaba Google haciendo pues las conferencias de DeepMind, que eran fantásticas, y estaban todos los espacios hechos pues para organizar conferencias. Yo iba a una conferencia a la semana y de alta tecnología, y luego estaba London IoT, que es una conferencia que ahora se hace online, o sea, podéis asistir, en la que yo he ido de speaker varias veces y la verdad es que eran fantásticas, ponían un queso fantástico además. Entonces, todos los meses había un evento en el que, pues, con diferentes formatos, pues una charla donde venía gente de las empresas a explicar sus cosas,
Y es algo que echo muchísimo de menos. Esto del COVID ha matado mi vida social. La verdad es que aparte de otras cosas, sí, ha matado tu vida social, sí, Sergio. Sois mi vida social en este momento. Sí, de luto. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Bueno. Venga, chao, hasta luego.